Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio devocional bíblico sistemático y expositivo de la palabra de Dios en base a 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24, lo que hoy hemos titulado La fidelidad de Dios. Nos da mucho gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes y siéntanse bienvenidos. Es por la gracia y la misericordia de Dios que estamos aquí una vez más. Y antes de iniciar, como siempre, me gustaría invitarlos a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo que tenemos por semana aquí en Nueva Generación para Cristo por Facebook Live los días miércoles, viernes y domingos. Miércoles y viernes a la misma hora, 9:30 de la noche. Y domingos en un horario diferente, 8:30 de la noche. Horarios en base a la hora de la Ciudad de México. Muy bien, pues los días miércoles te esperamos aquí para nuestro estudio devocional bíblico sistemático y expositivo de la palabra de Dios. Estamos estudiando ahorita 1 Tesalonicenses capítulo 5, ya casi terminándolo, y de hecho, por lo tanto, ya estaremos terminando no solo el capítulo 5, sino también la carta de 1 Tesalonicenses, y continuaremos posteriormente con el favor de Dios con 2 de Tesalonicenses. Así que no te lo pierdas todos los miércoles a las 9:30 de la noche. Los días viernes tocamos temas diversos, especiales que ustedes nos solicitan. Por ejemplo, este viernes vamos a hablar acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. No te lo pierdas este próximo viernes a las 9:30 de la noche. Y los días domingos, reunión de oración a las 8:30 de la noche. Pues eso es todo prácticamente. Sean bienvenidos. Qué gusto poder verlos. Por ahí saludamos a Aline, a Jonathan, a Roberto, a Giovanni. Saludos y bendiciones a todos aquellos que se están conectando. Qué gusto poder tenerlos aquí. Antes de iniciar me gustaría darles unas rápidas recomendaciones para nuestro estudio bíblico de hoy. Y la primera de ellas, que es la más importante, es que puedan tener sus Biblias allá a la mano junto con ustedes. Vayan por sus Biblias. Igual si quieren traer una libreta, una pluma para poder hacer cualquier anotación que ustedes crean pertinente, perfecto. Inviten también a sus familias a ver esta transmisión junto con ustedes para que hoy podamos aprovechar esta noche preciosa que el Señor nos da de septiembre y de poder estar juntos con nuestras familias y abrir la Escritura y tener un momento devocional en el que hoy todos podamos aprender de la palabra de Dios. Así que jala a tu familia a ver esta transmisión junto contigo. Y como siempre te agradecería muchísimo si nos haces el favor de compartir en este momento, antes de iniciar, esta transmisión en vivo en tus redes sociales para alcanzar a más personas con la palabra de Dios. A lo mejor hay alguien que le puede ser de bendición lo que hoy vamos a estudiar en la Escritura, así que ayúdanos a compartir esta transmisión en vivo. Dicho eso, vamos a iniciar ahora sí con el tema de esta noche, que hemos titulado La fidelidad de Dios en base a 1 Tesalonicenses 5:24, lo cual es una epístola paulina, es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, pero no son simplemente las palabras de un hombre, en este caso de Pablo, sino que es la palabra de Dios. Nosotros hoy creemos en la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, por lo tanto creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y por lo tanto es perfecta de principio a fin. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia es infalible, inerrante, fiel, verdadera y cristocéntrica. Pero no nada más eso, sino que además de todo es suficiente, porque la palabra de Dios ha sido inspirada por Él, pero es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para todo es útil. Palabra profética más segura y es viva y eficaz. Entendiendo eso, vamos a dar lectura a lo que hoy vamos a estudiar. 1 Tesalonicenses 5:24, dice la palabra de Dios: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y es un versículo bastante breve el que tenemos aquí, ya justo en esta parte final de 1 Tesalonicenses, que es el capítulo 5. De hecho, prácticamente nos quedan 4 versículos más, el 25, 26, 27 y 28, que son prácticamente la salutación final de Pablo, las bendiciones finales que él da a la iglesia. Y en este punto aquí, en el versículo 24, ya tenemos como que la conclusión del cuerpo o del desarrollo de la carta de 1 Tesalonicenses. Tú recordarás el contexto de lo que estuvimos exponiendo durante un par de meses, que vimos prácticamente 10 instrucciones bíblicas que Dios da, exhortaciones prácticas para la vida diaria y cotidiana del cristiano. Estas instrucciones prácticas que tenemos que llevar a cabo en nuestra vida diaria como creyentes. Y vimos esas 10 instrucciones partiendo desde el principio del versículo 12. Versículo 12 y 13 es una, acerca de la instrucción con respecto a los pastores. Versículo 14 nos da 3 principios básicos. Versículo 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Ese fue el último, que vimos la importancia de abstenernos de toda especie de mal. En ese momento hay un brinco, y el versículo 23 que estudiamos la semana pasada nos dice que el mismo Dios
Dios de paz nos santifique por completo en espíritu, alma, cuerpo, para que seamos irreprensibles cuando el Señor venga por nosotros. Y eso es lo que estudiamos la semana pasada, la importancia de la santificación en la vida del creyente y cómo es Dios, a través de su palabra y de diferentes medios de gracia que Él ha establecido, el que santifica nuestras vidas, el que nos hace santos delante de Él. Entonces, es hermoso lo que pudimos estudiar la semana pasada. Porque después de esas 10 instrucciones prácticas que tuvimos, a partir del versículo 12 al versículo 22, después nos habla acerca de la importancia de santificar nuestras vidas, y ahorita tenemos una conclusión muy importante, que es el versículo 24, que nos dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué importante es esto? Porque los 10 exhortaciones, las 10 instrucciones prácticas que nos da Dios para nuestras vidas con respecto a la vida pastoral: a agradecer todo, a estar siempre gozosos, a orar sin cesar, a no pagar mal por mal, a no menospreciar al Espíritu Santo, a no menospreciar las profecías, a filtrar todo, a abstenernos de toda especie de mal. Todas esas instrucciones que estuvimos estudiando durante un par de meses tienen un propósito final, el cual nos lo revela el versículo 23, que es que crezcamos en santidad, que seamos más santos delante de Dios. Pero vimos la semana pasada, de alguna forma, una breve introducción a lo que hoy vamos a ver, que es que la santidad es una obra que Dios hace en nuestras vidas, a través del Espíritu Santo. Y entonces, todas estas instrucciones tienen objetivo nuestra santificación. Pero no solo eso, sino que además estas 10 instrucciones que tenemos que llevar a cabo como creyentes no salen o no se producen naturalmente de nosotros. Un ejemplo muy práctico es el versículo 22, la última instrucción, la 10ª instrucción, que nos dice: absténganse de toda especie de mal. Humanamente hablando, no podemos hacer esto. Carnalmente hablando, nosotros estamos inclinados, propensos y dispuestos a realizar el mal y todo lo que involucra el pecado. Humanamente es imposible poder abstenernos de toda especie de mal. Y por lo tanto, evita de esta forma que crezcamos en santidad. Pero como es Dios el que nos santifica, también de alguna forma llegamos a la conclusión que es Dios el que nos tiene que capacitar y ayudar para poder abstenernos de toda especie de mal. Y eso es lo que nos enseña aquí de una forma preciosa el versículo 24. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Dios es hermoso, hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de la fidelidad de Dios. Hoy vamos a hablar un poco con relación a la perseverancia de los santos, porque entendemos que si Dios nos llama, Él también nos va a llevar hasta el final. Entendemos un principio muy precioso hoy aquí, hermanos, con este texto de Tesalonicenses 5:24, que nos recuerda un principio que el mismo Pablo escribe también en otro punto de su vida. Más adelante escribe Pablo la carta a los Filipenses y él dice en el capítulo 1, versículo 6, dice: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, o sea, nos santificará, lo va a perfeccionar, lo va a pulir hasta el día de Jesucristo. Hermanos, prácticamente el versículo 6 del capítulo 1 de Filipenses tiene bastante relación con lo que estamos estudiando aquí. Pablo decía que él estaba convencido que aquel que había comenzado en nosotros la buena obra, esa vida de santificación, la iba a perfeccionar hasta el final. Mismo principio que tenemos aquí en el versículo 23 y 24 de 1 Tesalonicenses 5. Dios es fiel, hermanos. Y la obra que Él comienza, Él la termina. Dios no deja nada inconcluso, Dios no deja nada a medias, Dios no salva a una persona, todo para que al final de sus días o a la mitad del camino, esta persona fracase, esta persona caiga y esta persona se aparte en su totalidad de Dios. No, Dios no hace eso. Dios nos sostiene hasta el final porque Él es fiel. Y como dice Hebreos 10:23, mantengamos entonces por lo tanto nosotros firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que promete, fiel es el que hace la promesa. Promesa que tenemos aún en el Salmo 138 cuando nos dice el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. La obra que Dios hace en la vida de un creyente es una obra que jamás quede inconclusa. Es una obra que Dios perfecciona, es una obra que Dios no desampara, es una obra que Dios termina, y Jehová cumple su propósito en nosotros porque fiel es el que promete y Él nos perfecciona hasta el final.
La fidelidad de Dios es perfecta, hermanos, porque estas 10 instrucciones que tenemos en Tesalonicenses, esa vida de santificación que Dios mismo va a producir en nosotros, es hecha a través de su fidelidad, a través de que Él es fiel a su obra, Él es fiel a sus promesas, Él es fiel para con nosotros. La infidelidad humana y la incredulidad humana no alteran la fidelidad de Dios, principio que nos enseña 2 de Timoteo capítulo 2. Si fuéramos infieles, Él permanece siempre fiel. Él permanece siempre fiel a lo que Él dice, a lo que Él habla, porque Dios primeramente es fiel a Él mismo, a su palabra y a lo que Él ha dicho que va a hacer. Dios no puede ir en contra de lo que Él es. Dios no puede ir en contra de su decreto. Dios no puede ir en contra de sus principios porque Él es Dios. Y Él es fiel a lo que Él establece. Eso es bellísimo, hermanos. Eso es precioso. Porque aquí es lo que nos enseña la Biblia. Fiel es el que nos llama. Aquel que nos llama a vivir una vida santa. Aquel que nos llama a tener en alta estima a nuestros pastores. Aquel que nos llama a amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, soportar a los débiles, aquel que nos llama a no pagar mal por mal, aquel que nos llama a estar siempre gozosos, aquel que nos llama a orar sin cesar, a agradecerlo todo, a no apagar el espíritu, a no menospreciar las profecías, a filtrarlo todo, a examinarlo todo, a abstenernos de toda especie de mal, aquel que nos llama a vivir una vida santa, es fiel. Es fiel para ayudarnos en cada una de esas actividades que Él nos ha dado, porque como aún el mismo libro de Corintios dice, Dios jamás no nos dará más de lo que no podamos soportar. Del mismo modo, Dios jamás va a demandar algo de nuestras vidas y nos va a dejar sin la capacitación para hacerlo. Es como aquel varón que es llamado por Dios para ser un ministro. Dios lo va a capacitar, Dios lo va a sostener, Dios le va a dar de su palabra, Dios lo va a guiar. No lo va a llamar a ese ministerio y lo va a dejar ahí abandonado a su suerte, a que Él vea cómo le hace. Dios es fiel cuando nos llama. Y si fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El cual también lo hará. Tenemos que aprender a conciliar siempre esto, hermanos. La soberanía de Dios por un lado y la responsabilidad humana por el otro, porque son cosas que son totalmente reales. Jesús nos hace un llamado. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero humanamente hablando, una vez más, es imposible que el hombre por su propia voluntad y deseo realice a cabo estas 3 acciones. Es humanamente imposible que el hombre por su propio deseo y voluntad quiera negarse a sí mismo. No, esto no es posible bíblicamente hablando. Es imposible que el hombre quiera tomar su cruz cada día humanamente hablando. Es imposible que el hombre quiera seguir a Cristo únicamente por su puro deseo. Porque la Biblia nos enseña que en el hombre no hay nada bueno y por lo tanto que del hombre no puede venir tampoco nada bueno. Porque nuestras mejores obras de justicia son trapos de inmundicia delante de Dios. Que la palabra de Dios nos dice que no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Por lo tanto, la obra es de Dios. La obra la tiene que hacer Dios. ¿Por qué? Porque recordamos una vez más un principio que tiene mucha relación con esto. Es el principio que nos enseña Filipenses capítulo 2. Dios es el que produce en nosotros, por el puro afecto de su voluntad, por su buena voluntad, Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y entonces, como Dios produce el querer en mí, yo quiero negarme a mí mismo, yo quiero tomar mi cruz cada día y yo quiero seguirle, no por humanamente hablando, por mi propia voluntad, sino porque Dios produce en mí el querer. Pero no solo el querer, sino que también lo voy a hacer. Porque es Dios el que produce el querer como el hacer por su propia voluntad. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios nos llama a vivir una vida santa, a estar en sujeción a nuestros pastores, a diferentes instrucciones que tenemos en el versículo 14, a no pagar mal por mal, a orar sin cesar, a estar siempre gozosos, a dar gracias en todo, a no apagar al espíritu, a no menospreciar las profecías, a examinarlo todo, a abstenernos de otra especie de mal. Dios que nos llama a eso, Él también lo va a hacer. Él también nos va a ayudar. Nos va a capacitar, nos va a sostener para poder llevar a cabo eso, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando tú escuchas que a lo mejor algún pecador dice es que no puedo, es porque es verdad. Literalmente no puede.
No pueden y tampoco quieren. Porque hoy en día solemos decir a veces como creyentes, y es un error bíblico, hermanos, que a lo mejor ignoramos, pero a veces decimos, ay, es que el pecador pues no toma decisiones, no quiere seguir. No es de que no quiera, es de que sí, no quiere, pero tampoco puede hacerlo, porque el ser humano fuera de Cristo es totalmente incapaz de hacer cualquier cosa digna delante de los ojos de Dios. Es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que produce eso. Es Dios, hermanos, el que hace la obra. Porque esta obra, hermanos, no es de nosotros, sino de Dios. Aun cuando hablamos de términos de evangelizar, si una persona es salva, no es salva por mí o por mi predicación para empezar. De una forma secundaria, sí, pero esa persona es salva por Dios, porque Él ha decretado que ha de ser salva. Yo únicamente fui el medio y el instrumento que Dios utilizó para que esa persona conociera del Evangelio, pero yo no salvé a esa persona, fue Dios quien la salvó. Fue Dios en su decreto que estableció esa causa primaria que esa persona habría de ser salva. Yo únicamente fui el medio que Dios utilizó para que esa persona pudiera conocer el Evangelio. Pero no fue salva por mí, fue salva por Dios, porque la obra es de Dios. Pablo decía, ¿no? Unos plantamos, otros regamos, pero es Dios el que da el crecimiento. Yo hoy te estoy hablando a ti, te estoy compartiendo lo que 1 Tesalonicenses 5:24 nos enseña y a lo mejor te puede ser de bendición. Yo a lo mejor estoy plantando, estoy regando, lo que sea, pero es únicamente Dios el que va a dar el crecimiento a tu vida espiritual, no yo. Yo puedo orar por ti, yo puedo ayunar por ti, yo puedo predicarte, yo puedo serte de ejemplo, yo puedo enseñarte lo que la Biblia dice, pero yo jamás voy a poder salvar tu vida, porque la salvación es de Jehová, porque la obra es de Él y no nuestra. A lo largo de toda la historia de redención, a lo largo de toda la historia canónica de la Biblia, se nos enseña una sola cosa, que el protagonista de toda la historia es Dios. No se pretende jamás en la Biblia exaltar la fidelidad del hombre, o el poder del hombre, o la perseverancia del hombre, o la resiliencia del hombre, o de alguna forma la determinación del hombre. Todo el tiempo en la Biblia lo que se exalta es la fidelidad de Dios para con el hombre. Y si Abraham llegó hasta el final de su vida, es por Dios. Y si Moisés llegó hasta el final de su vida, es por Dios. Y si Jacob, y si Isaac, y si Elías, y si Eliseo, y si Isaías, Jeremías, Daniel, y cada uno de los personajes bíblicos llegaron hasta el final, no fue por ellos, no fue por su determinación, no fue por su capacidad humana, sino que fue por Dios. Porque jamás debemos de perder el norte, mis hermanos. Jamás tenemos que perder el punto de vista, que es Dios es el centro de todas las cosas. Nosotros somos parte de su plan, pero nosotros no estamos independientes al decreto de Dios. Nosotros estamos dentro del decreto de Dios y todo se centra en Él. Nosotros solamente estamos dentro del plan que Él ha orquestado y es por Él y no por nosotros. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, reflexión personal. ¿Por qué yo hoy, Pepe, estoy aquí? ¿Por qué camino con el Señor? ¿Por qué no he abandonado literalmente y de una forma total y absoluta la presencia de Dios? ¿Por qué no estoy en otra situación de vida, hermanos? ¿Por qué? No es por mí, no es por mi habilidad, no es por mi capacidad, no es por mi fuerza, no es por mis habilidades humanas, es por Dios. Porque fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Dios que nos llama es fiel. Y Él nos llama para llegar hasta el final. Hebreos 10 dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran hasta el final para salvación del alma. Dios nos ha puesto en ese camino, nos ha llamado siendo el fiel, pero nos ha llamado para que lleguemos hasta la meta. Y tenlo por seguro que llegaremos, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y Dios es el que nos preserva. Es Dios el que nos preserva para que nosotros podamos perseverar en este camino. Gloria a Dios.
por su obra perfecta en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Pues mis hermanos, eso ha sido todo por esta noche. Espero que les haya sido de bendición este pequeño fragmento de estudio bíblico de 1 Tesalonicenses 5:24. Naturalmente podemos sacar mucho más acerca de este versículo, pero eso te toca a ti ahora. Ahora tu deber es estudiar y estudiar lo que la palabra de Dios enseña en el versículo 24 de 1 Tesalonicenses 5. No se pierdan, hermanos, el próximo estudio bíblico. Creo que podremos dar conclusión a 1 Tesalonicenses la próxima semana, estudiar los últimos 4 versículos, versículo 25, 26, 27 y 28, y finalmente darle conclusión a 1 Tesalonicenses para que dentro de 15 días, con el favor de Dios, empecemos con 2 de Tesalonicenses. Así que no se pierdan el próximo estudio bíblico la próxima semana, el próximo miércoles a las 9:30 de la noche. Igual, mis hermanos, los invitamos a que no se pierdan la transmisión en vivo de este viernes. Vamos a hablar acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Va a estar muy interesante, así que no se pierdan la transmisión de este viernes a las 9:30 de la noche. Antes de que se vayan, mis hermanos, quería pedirles un favor muy grande, y este favor es rogar de sus oraciones por un servidor. El día de mañana tengo exámenes finales, hermanos. Creo que siempre les comento esta necesidad cada vez que tengo exámenes finales, porque sé que puedo contar con sus oraciones, hermanos. Yo estoy estudiando, estoy dando unos repasos finales, me siento bien, me siento de alguna forma preparado para el examen, pero nosotros los creyentes, hermanos, sabemos que si bien una vez más hay una responsabilidad humana que cumplir, yo tengo que estudiar, yo tengo que prepararme, yo tengo que de alguna forma llegar listo al examen, pero sabemos también que Dios es mucho más grande, sabio, poderoso y fuerte que cualquiera de nosotros. Así que les encargo mucho esa petición, hermanos, si me pueden ayudar en oración por mí, porque el día de mañana tengo 2 exámenes finales. Son 100 preguntas, hermanos. Y ya mañana, primero Dios, el día viernes les estaré compartiendo qué tal me fue. Y bueno, hermanos, pues a ver qué tal. Mis exámenes empiezan a las 3 de la tarde, hora de México. Voy a estar en exámenes de 3 a 7. Son 4 horas de exámenes, hermanos. Entonces, pues que Dios nos bendiga mucho, ¿verdad? Que el Señor les bendiga mucho, mis amados hermanos. Y ya saben que también cuentan conmigo y con mis oraciones o con lo que necesiten. Cualquier cosa que ustedes necesiten, hermanos, no duden en escribirnos, mandarnos un mensaje, un WhatsApp, y yo estaré feliz de responderles. Como siempre, terminamos, mis amados hermanos. Fuerte abrazo a todos, les amo en el Señor. Primero Dios, tenemos 4 transmisiones preparadas, hermanos. Para este mes de septiembre queremos estar con el pastor Juan Camilo Tobar de Argentina, igual con el pastor Pablo Prieto, que es igual maestro en el Seminario Reformado Latinoamericano. Igual queremos estar con el pastor Will y el pastor Moisés, los 2 de España. Vamos a hacer una colaboración los 3 juntos. Estamos apenas organizando todas estas transmisiones para este mes de septiembre o para octubre, hermanos. Y primero Dios estaremos con Juan Manuel Vaz a inicios de año, hermanos. Pero ya será en un futuro. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos. Que todo siempre será para la gloria de Dios. Fiel es, hermanos, el que nos llama, el cual también hará todo lo demás. Y como siempre terminamos, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.